recordar, ¿no? Lo que vamos a presentar ahora también es un recordar. Es que ustedes, vamos a hacer algo más dinámico, ¿no? De tal manera que descubramos qué tanto sabemos nosotros de las venas. Cuando nosotros somos pequeños y nuestras madres nos decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Enfermera, ¿no? Entonces mi sueño era ser enfermera porque quería poner como sea una inyección a alguien. Entonces mi primer juguete fue una jeringa, ¿no? Y ponía inyecciones a diestra y siniestra a todos mis muñecos. Y seguramente que a algunas de ustedes les debe haber pasado, ¿no? En su época de pequeñez, de chiquititud. Pero nos hicimos mayores, estudiamos enfermería y de pronto, ya, ¿no? Vamos a canalizar una vía. Entonces, me pregunto qué tanto nosotros conocemos de esas vías endovenosas. ¿Cuánto las conocemos? ¿No? ¿Realmente sabemos a qué vena nos estamos dirigiendo? Porque es importante cuando nosotros hacemos una canalización periférica, cuando nosotros vamos a querer canalizar para un catéter epicutáneo, necesitamos saber titular cada una de las venas, ¿no? No solamente decir es una vena de la mano, de miembro superior, de miembro inferior, ¿qué vena es a la que ustedes están accediendo? Eso es importante, porque finalmente en el momento en que nosotros hagamos nuestras anotaciones de enfermería, todos esos datos suman en el momento en que ustedes están haciendo esa descripción, ¿no es cierto? Bueno, entonces, simplemente para refrescar, y ustedes saben de que una vía endovenosa nos va a servir no solamente para obtención de muestras, sino también, sobre todo, para todo lo que hemos estado hablando desde la mañana, ¿no? La administración de medicamentos. Y esto es un trabajo netamente de enfermería. Por lo tanto, es tan importante, vital, que nosotros sepamos determinarlas, conocerlas, ¿no? Cómo fijarlas, cómo hacerle el mantenimiento de estas vías, ¿no? Evidentemente, repito, nosotros somos las responsables directas. Cuando nos dice el médico, colóquele a usted su vía endovenosa, no le dice, colóquele la vía endovenosa en el pie. No, usted determina dónde lo va a poner, dónde tiene mejor capital venoso. Eso es decisión necesariamente de la persona que se va a encargar de administrar, ¿no? De colocarlo. Diferentes formas de cómo, vamos a ver nosotros acá, cómo es que nosotros fijamos, cómo le hacemos el mantenimiento a estas vías, ¿no? Pero vamos a conocerlas previamente, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que las venas tienen 3 capas, ¿no es cierto? La vena tiene 3 capas. Esas 3 capas son una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa, que es la adventicia. Y parece una cosa increíble, ¿no? Cuando uno lo mira desde ese punto de vista, es una sumatoria, ¿no? de fibras que van una unida a las otras. Pero cuando yo lo miro y miro de lejos, no me parece tan aparatosa la vena. Simplemente veo un tubo de color y más nada. Pero yo necesito saber que ese tubo de color que se trasluce a través de mi dermis, mi epidermis, está conformada por una serie de capas. Y cada una de estas capas es importante conocerla porque eso me va a permitir hacer una muy buena canalización periférica. Y me va a ayudar a evitar ciertas situaciones que van a poner en riesgo no solamente mi trabajo, sino también al paciente. En esta túnica íntima, nosotros tenemos que es una capa blanda de células endoteliales. Es la zona más suave quizás, ¿no? Esta recubre todo el interior, ¿no? Pero cuando usted introduce, ¿no? Cuando usted pasa el introductor y que llega a traspasar hasta la túnica íntima, si usted hace una mala canalización, entonces lo que va a formarse es un coágulo porque va a haber una cascada trombótica. Eso es lo que pasa. Cuando usted no logró canalizar adecuadamente, ¿no? Se forma como una especie de hematoma. ¿Por qué razón? Porque se hizo esta cascada trombótica. Hace un parche, porque no va a seguir sangrando, ¿no? Eso tiene que taponarse. Entonces la mejor manera es
hay un full, ¿no? O sea, los trombos empiezan a tratar de cubrir toda esa área que ha sido dañada. Si yo sigo insistiendo, sigo metiendo, sigo insistiendo, lo que va a pasar es que voy a seguir perforando esta parte de la vena, ¿no? Y evidentemente lo que va a provocar es una situación irritante, trombosis, flebitis, a partir de esta túnica. La túnica íntima, ¿no?, que es la parte más interna, tenemos luego la túnica media, que vamos a hablar en este momento, y la túnica más externa, que es, ¿no?, la adventicia. La túnica media, que está formada por fibras musculares, fibras elásticas y musculares. Recuerden que aquí, ¿no?, nosotros, esta es la parte media de la vena, y aquí en esta se encuentran las válvulas. Ustedes han escuchado hablar de las válvulas de las venas. Tan importante que nosotros sepamos que nuestras venas tienen válvulas, porque en función de esas válvulas es el éxito o no de una buena canalización y sobre todo de un tratamiento adecuado. Luego tenemos la túnica adventicia, que es la parte más externa. Aquí ustedes sienten ese clic, ¿no? Eso que nos hace sentir felices. Yo me siento emocionada hasta las lágrimas cuando canalizo y, ¿no?, se siente ese chic, ¿no? Me siento feliz. Es el mejor momento de mi turno, ¿no?, cuando llego a sentir esto, ¿no? Aquí sentimos el estallido durante la inserción. Esa es la túnica externa, la adventicia. Y las válvulas, ¿no? La mayoría del cuerpo tiene válvulas. Todas las venas tienen válvulas. Y hay algunas partes de nuestro cuerpo que no las tienen. Estas válvulas lo que van a hacer es funcionar como una especie de tapón, ¿no? De tal manera, hace como una especie de, como el corazón, ¿no? Cuando el corazón se dilata o cuando hace el empuje de la sangre y luego la contracción, exactamente funcionan lo mismo las válvulas. Las válvulas lo que hace es abrir y cerrar, abrir y cerrar. De tal manera que cuando fluye la sangre, abre y cierra para evitar el retorno sanguíneo. Lo que hace es permitir que esa sangre siga su recorrido normal. Si no tuviéramos nosotros válvulas en nuestras venas, lo que pasaría es que no podríamos tener esta fisonomía. ¿Por qué razón? Porque la sangre siempre estaría retornando y tendríamos muchísimas enfermedades cardiovasculares. Pero como nuestro sistema es tan maravilloso, ¿no?, tenemos estas válvulas que nos permiten evitar este tipo de situaciones. Y en los niños nosotros tenemos una cantidad de válvulas. En la vena basílica, por ejemplo, tenemos válvulas que van de 4 a 8, en la cefálica de 7 a 10, en las afenas de 7 a 15. Pero, por ejemplo, en las venas de la cabeza, en las pericraneales, que nosotros las llamamos, las auriculares, las retroauriculares, las temporales, normalmente no tenemos válvulas. Por esa razón es que en muchas ocasiones es mucho más fácil y más accesible, increíblemente, poner vías o epicutáneos en estas zonas. Este es el comportamiento de las válvulas. Las válvulas se abren, pasa la sangre y se cierran, para evitar que la sangre vuelva nuevamente a retroceder. Sube y no baja, sube y no baja. Ese es el comportamiento de las válvulas. Bueno, entonces vamos a tratar de hablar un poco acerca de, una vez que hemos entendido qué son las válvulas, qué son las venas, cómo está formada cada una, entonces vamos a hacer un pequeño trabajo antes de hacer la práctica en la tarde, porque en la tarde vamos a hacer práctica netamente de lo que es accesos vasculares, fijación y mantenimiento de las vías. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a ver qué tanto ustedes conocen de sus venas. ¿Cuántas personas somos ahorita acá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a formarnos en grupos de 2, ¿de acuerdo? Quiero grupos de 2, ya, lo más rápido posible, y la única que se quede, bueno, trabajará de 3, pues. Un grupo que trabaje de 3. ¿Sí? Lo más rápido, lo más rápido. A ver. Necesito que se pongan cómodas, ¿de acuerdo? Necesito que se pongan cómodas. Ok. Ya estamos emparejadas y un trío. Muy bien. Entonces, la enfermera de la derecha, o sea, de este lado de acá, a ver, de mi derecha, o sea, su izquierda de ustedes, va a buscar una vía endovenosa de su compañera. Y tienen todo el cuerpo para buscarlo, ¿eh? A ver. Y una vez que las identifiquen, y una vez que usted la identifique, me va a decir qué nombre de la vena es, qué tanto conocen ustedes sus venas. ¿Sí? ¿Identificaron? ¿Sí? Ya. Esta es su vena. Usted, por favor, ahora lo contrario, ¿de acuerdo? Ahora la compañera va a identificar la vena también de la otra compañera. ¿Listo? Muy bien. Empezamos por acá. A ver. ¿Qué vena identificó? La vena radial. ¿Cuál es la vena radial, por favor? ¿Hasta dónde va la vena radial? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y dónde está su vena radial? Esa. Ya. O sea, usted, si pone una vía endovenosa, pondría en esta. ¿Ya? Muy bien. Y si yo le pido que ponga un epicutáneo, suponiendo que la señora sea un bebé, ¿ok? Esta sería su primera vena a identificar. En el dorso de la mano. Ya, usted escogería las venas del dorso de la mano, ¿ok? O en el dorso del pie. ¿Usted qué vena escogió en la señorita? ¿Ya? Uh-huh. O sea, me serviría para una periférica, pero no para un epicutáneo. No. Ok. ¿Ya? Entonces, usted está cogiendo esta dorsal de la mano. ¿Ya? Aquí no se le ven las venas, pero más o menos por anatomía, esta vena, ¿cómo se llama? Esta vena se llama vena. Dígame un nombre, no me importa si se equivoca, porque estamos para aprender. Vena central. Muy bien. Usted, por favor, dígame la vena que escogió acá en la señora. Y no se ve ninguna de sus venas. Yo me volvería loca seguramente, canalizando una vía ahí. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa vena? La vena cubital. ¿Ya? Muy bien. A ver. ¿Qué tal? ¿Ya? Tiene 3 venas. Muy bien. Perfecto. Media. Usted canaliza. Para vías periféricas, usted prefiere las venas dorsales de la mano. Ya. Y si yo le pidiera un epicutáneo para un bebé, ¿cuál escogería?
Usted escoge la cefálica. Muy bien, excelente. Por favor, el de la señora. Ajá. Ya. ¿Y usted escogería un epicutáneo cuál? Usted escogería la media, ¿ya? O la cefálica, ¿ya? Perfecto. Muy bien, excelente. Muy bien, a ver, por acá. Ajá. ¿Ya? ¿Ya? Esa es para una canalización periférica y para un epicutáneo, la cefálica. Muy bien. ¿Y usted? ¿Ya? Este es su palmar. ¿Ya? Muy bien, las venas palmares. ¿Ya? ¿Ya? Las venas de los, ¿cómo me dijiste? De los dedales. Muy bien. Ya. Por acá identificamos. Identificamos, ¿verdad? Mediana. ¿Qué más? Ya. Para un epicutáneo, ¿dónde escogería usted? La mediana, ¿ya? Y la cefálica, ya. Ok. Muy bien. ¿Usted? La mediana. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver qué tanto es cierto que estamos bien o no. Bueno, chicas, me alegra mucho saber de que muchas conocen sus venas, no todas, no todas, pero tenían opción para quitar la ropa a todo el mundo, ¿no? Y ver incluso hasta las poplitas, las safenas, las yugulares. A nadie se le ocurrió una yugular, una poplitea, una safena, una femoral. A nadie se le ocurrió. Porque claro, porque como somos más grandes, ¿no? De repente por eso. Pero seguramente que si yo les hubiera dado el muñeco, de repente ustedes podrían haber observado otras, ¿no? Otras venas. Bueno, fíjense que la mayoría de las personas nosotros utilizamos las venas basílicas entre el 15 al 20%. Pero ¿dónde está la vena basílica? ¿Dónde está la vena cefálica? Entonces, más o menos para que ustedes se acuerden, nosotros vamos a hacer una regla neumotécnica, ¿ya? Cera y cuba. Apúntenlo, ¿ya? Cera, C de cefálica, irá de radio, y cuba, cubital, ¿ya? Y va de basílica. Eso significa que la cubital se va a convertir en basílica y la radial se va a convertir en cefálica. Acá la tenemos. Entonces, para quienes me dijeron, las primeras venas que se observan, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos en la fosa antecubital, la fosa antecubital, dígame dónde está su fosa antecubital, señálenme todas ustedes dónde está su fosa antecubital. ¿Dónde está? Está justo en la flexura, ¿no es cierto? Esta es la zona, la fosa antecubital, porque está antes del cúbito, antecubital. Entonces, en esta fosa antecubital nosotros no la vemos, solamente vemos esta parte que es la que más sobresale. Cuando hacemos laboratorio, la que más sobresale es esta parte. Pero fíjense ustedes cómo es que esta vena, ¿no? Que es la mediana, que terminan acá las medianas para convertirse en una V, si yo cojo para una vía periférica, no va a haber ningún problema porque las venas, ¿no? Las vías son muy cortas. Entonces no va a haber ningún tipo de problema. Pero si yo quisiera poner un epicutáneo en una vena mediana, voy a tener, ¿no? La duda de si se fue por la basílica o se fue por la cefálica. Yo tengo que estar segura que la zona donde yo voy a insertar mi epicutáneo va a ser o la cefálica o la basílica. Entonces, miren ustedes
Este es un miembro superior de una persona que tiene pues muy buen capital venoso, ¿no? O sea, unas venas fabulosas, ¿no? Es un hombre, sí, definitivamente es un hombre. Entonces, cuando nosotros subimos a los carros y vemos no vemos las caras, vemos los brazos, ¿no? Para ver. Entonces, si vemos que los brazos son buenos, ya estamos viendo para ver si podemos poner una vena o una vía o no, ¿no? Entonces, vean ustedes la basílica, es una vena recta, pero es poco observable. A diferencia de la cefálica, que es más evidente, por eso es que muchas, ¿no? Digamos en un 90%, en un 95% de las presentes, han escogido las venas cefálicas no solamente para un catéter epicutáneo, sino también para un periférico, porque es lo más observable. Y ciertamente es la parte más externa, las basílicas están en la parte interna. Si yo me pongo de esta forma, ¿no? Mi cefálica está hacia la parte externa y las basílicas están en la parte interna. ¿Son menos observables? Sí, son menos observables, pero sucede de que estas venas basílicas, que son ligeramente poco profundas, en la parte interna son más anchas. O sea, cuando hacen su recorrido, se ponen de mayor diámetro, a diferencia de la cefálica. No todo lo que ustedes ven a veces es cierto. Eso significa que no necesariamente porque yo vea que la cefálica es demasiado gruesa, buena vena, va a seguir con ese mismo recorrido durante todo su trayecto hasta llegar a la vena cava superior, porque no es así. Hay una parte del recorrido que se angosta. Miren ustedes, ¿no? La vena basílica, ¿no? La vena basílica es directa porque esta vena basílica se va a convertir más ancha, más directa, más gruesa en una axilar. O sea, su recorrido normal, lo que continúa de la vena basílica, es la vena axilar. Y yo tengo por aquí arriba, ¿no? La vena cefálica, ¿no? Que inicialmente fue mucho más gruesa, pero conforme fue recorriendo se hizo un poco más angosta, pero miren ustedes, para llegar a la vena axilar, miren ustedes este quiebre que va a hacer. Por esa razón es que cuando nosotros colocamos catéteres epicutáneos, de pronto vemos en la placa radiográfica y hizo un bucle, o hace una S y sigue, porque muchas bajan, golpean la luz interna de la vena y siguen su recorrido, pero no todas. Entonces, hay ocasiones en que tenemos tan mala suerte de que llega y regresa por el mismo sitio, o llega y regresa por la basílica. Entonces, yo creo que a partir de ahora ustedes van a concientizar un poco mejor y van a evaluar mejor la situación, no solamente para colocar una vía periférica, sobre todo para quienes tengan oportunidad de colocar epicutáneos, ver cuál es la mejor opción. ¿Ok? Bueno, sigue la vena axilar, ¿no? Sigue la vena axilar y esta se va a convertir en una vena subclavia. Ese es su recorrido normal. ¿Ok? Teníamos la cubital, se convirtió en basílica, se convirtió en axilar, luego se convierte en subclavia. De esta subclavia va a pasar a las venas innominadas o brachiocefálicas y finalmente va a llegar a la vena cava superior. Esto en la parte, todo en la parte de arriba, ¿no? En la parte superior. Entonces tenemos nosotros aquí que ya tenemos toda esta parte del axilar, yugular, perdón, subclavia, luego tenemos el tronco brachiocefálico o venas innominadas, y luego tenemos la vena cava superior. Pero este es del lado derecho, esta parte de acá. Vean ustedes que para el lado izquierdo también yo tengo una vena subclavia, la vena innominada, pero es más larga. Por lo tanto, obviamente, el recorrido del lado izquierdo para que yo coloque un epicutáneo va a ser más largo que en el lado derecho. El lado derecho es directo, es menos tortuoso. En cambio, en la izquierda yo voy a tener que pasar no solamente por todo lo que ya les he explicado, ¿no?
sino que también vamos a tener un recorrido ligeramente más grande. Aproximadamente entre 1,5 2 centímetros, dependiendo del tamaño y el peso del paciente. Las venas, la vena basílica, que es mucho más directa, miren ustedes lo bonita que se ve por acá adentro, ¿no? La vena basílica se convierte en axilar, ¿no? En la subclavia, innominada y llega directamente a la vena cava superior. Y el recorrido por la parte izquierda, pues obviamente ustedes vean, es un poco más grande, ¿no? Ver por aquí, para recordarles nuevamente, ¿no? La vena cefálica, hay que tener también muchísimo cuidado, sobre todo cuando nosotros vamos a canalizar una vía, un epicutáneo, tenemos que estar seguras de que no estamos canalizando una arteria, porque las arterias en los miembros superiores también tienen buen calibre. Por lo tanto, tenemos que palpar, verificar que no hayan pulsos y cuando nosotros colocamos el introductor, ver el tipo de sangrado que tenemos, el retorno, ¿no? Eso también es importante. Bueno, nuevamente aquí está para un poco ya terminar de graficar, ¿no? Miren ustedes, la vena basílica directa con la vena axilar, ¿no? Que pasa a la subclavia y luego hace su recorrido normal. Pero la cefálica no, la cefálica tiene este recorrido. Para llegar a la vena axilar, nuevamente va a hacer un giro de casi 90 grados. Por esa razón es que en muchas ocasiones, repito, tenemos este tipo de complicaciones a la hora de colocar los catéteres. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Les está quedando más o menos claro? Muy bien. Bueno, nuestros pacientes, ustedes saben de que el manejo netamente, repito, es nuestro, ¿no? Entonces vamos a nosotros a escoger, cómo nosotros escogemos, cómo nosotros determinamos qué vena vamos nosotros a utilizar, ¿no? Porque de repente es más factible poner en una vía superior, en otros es más factible ponerlos en vías de miembros inferiores. ¿No? Todo dependiendo del tipo de paciente y la situación en la que nosotros nos encontremos, ¿no? Si, por ejemplo, no hay ningún tipo de problema, pero el chico de pronto tiene venas muy tortuosas, muy difíciles de acceder, entonces yo voy a tener que buscar en diferentes partes, voy a tener que ir rotando, ¿no? Hasta encontrar, ¿no? Hasta encontrar el lugar donde no pueda yo dejar instalada mi vía, ¿no? Pero de preferencia, con esto quiero que quede claro que la más utilizada debería de ser la vena basílica, no la cefálica, por lo que ya les estoy mencionando. Entonces, su primera intención de canalización, sobre todo en un epicutáneo, debe de ser una vena basílica. Obsérvenla, ¿no? Búsquenla. Busquen todas las herramientas y todos los elementos necesarios para poder observarla, calienten la incubadora, pongan de repente un poco de calor, humedad, para que pueda ser visualizada mejor la vena del paciente. Si es un paciente que está muy frío, definitivamente yo no lo voy a poder ver, ¿no? Por mucho que yo le haga la ligadura y le ponga el morado los dedos, si no sale la vena, pues el muchacho está frío. Entonces no estoy yo colaborando en que esta vena pueda ser observable para poder canalizar, ¿no? La vena cefálica también no es que sea mala vena. Bueno, hay muchas colegas que han tenido éxito canalizando no solamente vías periféricas, sino también los catéteres epicutáneos, canalizando en las venas cefálicas. Pero tiene que estar segura usted de que la vena que está usted utilizando es la vena cefálica y utilizar todos los mecanismos necesarios para que siga un recorrido, ¿no? Un trayecto exitoso. A ver, tenemos que luego ya la vena subclavia, ¿no? Puede ocasionar, si yo dejo mi vía en la subclavia, podría ocasionar problemas. Yo necesito estar segura que el epicutáneo ha quedado bien colocado. Y bien colocado significa que debe de estar ¿dónde? Hablando solamente del epicutáneo, ¿ok? Cuando yo coloco un epicutáneo, yo debo de dejar una vía bien puesta y esta debe de quedar siempre en central. Por eso se llama catéter venoso central, ¿no? Por lo tanto, debe de quedar en vena cava.
Ahí debe de ser su ubicación de esta vena. Pero, ¿qué pasa si de pronto yo veo en la placa radiográfica y no está pues en vena, ¿no? Está en subclavia. ¿Es posible utilizar este epicutáneo? ¿Ustedes creen que deba ser posible utilizar si la vía se quedó en axilar? ¿Se quedó en subclavia? No debería de ser utilizada, ni siquiera como venoso profundo. ¿Por qué razón? Porque hay mayor riesgo de producir daño interior. Recuerden ustedes que ustedes ya han escuchado todas las exposiciones que han dictado las colegas y saben de la enorme cantidad de medicamentos y la alta osmolaridad que tiene cada una de ellas. Muchas son vesicantes, muchas son irritantes, por lo tanto sí. Un epicutáneo no está bien colocado, el daño que se produce a través de las túnicas internas de las venas, por eso era importante que ustedes conocieran cómo es la estructura interna de las venas, esta se daña, se perfora, se producen complicaciones, los embolismos gaseosos. Entonces, evitemos todas estas situaciones, ¿no? Tratando de colocar una vía, ¿no? Lo más idóneamente posible. Bueno, tenemos por acá, en las venas de la cabeza, extremidades superiores. En las extremidades superiores vamos a colocar en la cefálica, en la basílica. Podríamos utilizar también directamente si es que ya he utilizado y no puedo ya acceder a la basílica o a la cefálica de una manera normal, de repente ya puedo ir subiendo y puedo utilizar la axilar. La axilar es un poco más profunda, pero resulta que en neonatos es más visible, a diferencia de los pediátricos y menos en los adultos. Pero en los neonatos sí es posible visualizar bien estas venas. Entonces, bien posicionado el paciente, no tampoco a hiperextender de tal manera que vamos a rotar el brazo y lo vamos a sacar, ¿no? el miembro de su sitio, ¿no? Ponerlo en una posición con otra persona que nos colabore para poder visualizar, ¿no? la vena axilar. Esta es una vena que también es muy accesible. Tenemos las venas de la cabeza. A nadie se le ocurrió, por ejemplo, una vena de la cabeza, y en esas venas de la cabeza nosotros no tenemos válvulas. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos con las válvulas? Cuando ustedes se enfrentan a las válvulas, ustedes cuando han pasado sus epicutáneos, aquellas que han tenido oportunidad de colocar, ustedes han tenido oportunidad de colocar epicutáneos, ¿o no? ¿Quiénes sí han colocado epicutáneos fuera de las señoritas de la mesa? ¿Quiénes sí han colocado epicutáneos? ¿Nadie? Bueno, cuando ustedes tienen experiencia de colocar, y es más, cuando ustedes van a colocar un catéter periférico, ustedes al momento de ingresar, si se logran chocar o topar con una válvula, lo que hacen ustedes es tener una cierta resistencia. Pero de pronto, ustedes esperan unos segundos y luego siguen con el introductor. Y van a tener un acceso magnífico. Sobre todo si hablamos de catéteres, por ejemplo, los epicutáneos, que son, ustedes han visto de que son lúmenes tan largos, ¿no? Y los enormes de 25, 30 centímetros, entonces estos sí van a tener que enfrentarse a una cantidad de válvulas internas de las venas. Por lo tanto, es que cuando uno introduce lentamente, ¿no? Podría suceder lo mismo, repito, también con los catéteres periféricos. Pero no sucede en los casos de la cabeza. En la cabeza nosotros no tenemos válvulas. Por lo tanto, el ingreso debiera ser mucho más accesible, más fácil. Pero sucede de que como la cabeza es una zona extremadamente irrigada, ¿no? Por esa razón, o a veces ustedes encuentran ciertas dificultades no solamente para un epicutáneo, sino también para el momento de canalizar una vía periférica. ¿Por qué? Porque como es demasiado irrigada, la fuerza con la que fluye la sangre en el momento que ustedes colocan el introductor es muy grande. Y a veces eso nos presiona y nos limita un poco. Muy aparte de eso, también es la forma en cómo vamos a fijar una zona del cuero cabelludo. Es más difícil fijar una vía.
¿no? Por eso es que en muchas ocasiones no recomendamos, o ustedes mismas no recomiendan, o no aconsejan, no eligen estas zonas, ¿no?, de primera intención. Pero sí, en ocasiones, sí utilizamos las venas de las extremidades inferiores, por ejemplo, ¿no? Tenemos las afenas, la safena interna, la safena externa, la poplitea, que se convierte luego en femoral. La safena interna y la externa, que están a los costados del tobillo. La poplitea, ¿dónde se encuentra la poplitea? En la pierna, ¿pero en qué parte? Ah, no, qué graciosa. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la poplitea? Atrás. ¿Dónde se encuentra la poplitea? ¿Y cómo es su recorrido luego de la poplitea? No es recta. Bueno, efectivamente la poplitea es la que se encuentra en la parte de atrás, ¿no?, de la pierna. Cuando nosotros tenemos a nuestros prematuros, cuando nosotros tenemos a nuestros neonatitos, ¿no?, si ya no encontramos venas, ¿no?, en los miembros superiores, miembros inferiores, cogemos, ¿no?, y vemos safena interna, safena externa, y la poplitea es la que pasa justo en la parte de atrás. Y es una vena bonita porque se logra visualizar. Pero ¿qué pasa? Es un poco difícil por la forma en la que está ubicada. Entonces, como hay estructuras óseas, ¿no?, que son ligeramente incómodas en el momento de acceder a ellas, por eso es que en ocasiones se nos dificulta colocar. Pero haciendo una buena maniobra es posible acceder a esta. Y esta luego sube por la parte interna, y esta es la que se convierte luego en femoral. Y esta femoral pasa por aquí, arriba. Apréndanse bien las venas porque de eso va a haber un examen. ¿Ya? No ahora, pero sí después. Tenemos luego las venas temporales y luego tenemos las venas retroauriculares. Dígame, por favor, ¿dónde está su retroauricular? Retroauricular, retroauricular. Retroauricular, retroauricular. ¿Dónde está su retroauricular? ¿Está delante o está detrás? Está atrás, porque su mismo nombre lo dice. Retroauricular está detrás de la oreja. Retroauricular, y esta está atrás. ¿Y quién está delante? ¿Qué vena está delante? Porque muchas veces canalizamos vías y utilizamos estas venas. ¿Cómo se llama? La vena temporal, temporal anterior, que son las dos venas más utilizadas en el momento de canalizar vías o canalizar un epicutáneo. Las venas temporales anteriores y luego las retroauriculares. No se van a olvidar porque esto viene en el examen. Por favor, no me van a dejar mal, ¿eh? Bueno, yo puedo utilizar un periférico o un epicutáneo en un chico de 0 a 6 meses en estas zonas de la cabeza. ¿Por qué razón? Porque los niños ya más pediátricos, niños lactantes, ellos sí se movilizan, gatean, juegan, ¿no? En un neonato, no, el neonato todavía pues uno lo puede inmovilizar, no va a haber ningún tipo de problema. Yo puedo utilizar cualquier parte del cuerpo en el neonato. Pero de repente ya, si yo pienso ya más como pediátrico, ¿no?, entonces de repente las vías de la cabeza son las primeras opciones. ¿Por qué? Porque me va a permitir tener libertad de movimiento del niño. Pero no así si yo le pongo en la mano, si yo le pongo en el pie. Si el niño gatea, las piernas no me van a servir, ¿no? Aquí tenemos, vean ustedes, ¿no?, la vena temporal y las retroauriculares. Y luego estas, tanto la una como la otra, se van a convertir en vena yugular externa. Aquí tenemos la vena safena externa, la interna, la vena poplitea, que es la que viene por la parte externa de la pierna,
que se convierte luego en femoral. Finalmente, esta misma se va a convertir en la vena ilíaca. Esta es la que va a venirles en el examen. ¿Ya? Ustedes van a tener que identificar dónde está su cefálica, su basílica, la cubital, la radial, la femoral, las afenas, todas ellas. ¿Ok? Miren ustedes, si yo coloco un epicutáneo en una temporal, ¿no? Miren ustedes cómo es la introducción. Va de arriba hacia abajo, ¿no? Porque a veces no sabemos ni siquiera cómo colocar, ¿no? O sea, lo coloco para adelante o para atrás. Yo tengo que ir, ¿no?, siguiendo el flujo sanguíneo, ¿no? Pero siempre, usualmente, es de arriba hacia abajo. Luego tenemos, esta también viene, por si acaso, las afenas, afena interna, la externa, las venas de la mano, las dorsales, las pericraneales. Por si acaso, porque de repente se me ocurre y también se las mando por ahí. ¿Ya? Bueno, vamos a ver un poco de los catéteres epicutáneos, que ustedes seguramente, en el momento que han hecho las prácticas, cuando nosotros hemos hecho el manejo y la introducción de los catéteres epicutáneos, esta es la que nosotros estamos trabajando, la que viene con 2 lúmenes. Y estos lúmenes, cada uno en su interior, es completamente independiente, ¿no? Es decir, a través de un haz de luz hay 2 vías que no se conectan, ninguna de las dos hasta el final. En la punta, es decir, la punta que va directamente a la vena cava, es ahí donde recién va directamente al flujo sanguíneo. Pero dentro del trayecto no pasa absolutamente nada, ¿no? Por eso es que muchas veces, como bien decían las compañeras, utilizamos siempre un lumen para dextrosas, para soluciones de altos VIGs, ¿no? Soluciones demasiado concentradas, con mucha osmolaridad, ¿no? Y la otra exclusivamente para tratamientos endovenosos, ¿no? La forma en cómo se administra, creo que ya ha sido bastante clara la colega, ¿no? Tenemos que estos materiales, los materiales que se utilicen no solamente para epicutáneos, sino también para catéteres periféricos, son biocompatibles, son hemocompatibles, bioestables y termosensibles. ¿Ustedes se acuerdan de las vías que nosotros utilizábamos antes? Las famosas, las mariposas, ¿no? Y esas alitas o sea, no tienen las características que tienen ahora, ¿no? Eran metal, ¿no? Y pobres criaturas, porque esas vías que normalmente debían durar 3 días, no duraban 3 días, pues, ¿no? O sea, cada turno había que estarlas cambiando. Miren ustedes cómo ha cambiado la forma en cómo nosotros manejamos los tratamientos y cómo accedemos a colocar un tratamiento o una vía, cómo ha ido cambiando a través de los años. Y eso les estoy hablando de hace 20 o 30 años atrás, nada más, o sea, hace poquito. Pero ustedes se imaginan lo que fue hace muchos años más. O sea, ¿cómo habría sido? ¿No? ¿Cómo habría sido? Toda esta evolución, ¿y qué será de acá a unos 5? ¿Quién de nosotras, no, hará el cambio? ¿No? Para ver de repente, ya hacemos tratamientos ya no solamente endovenosos, sino ya solamente por ósmosis nada más, ¿no? Me pego a ti y ya estoy curada, ¿no? ¿Quién sabe? Todo es posible. Pero lo cierto es que todo este cambio paulatino con el transcurrir del tiempo, lo único que ha hecho es buscar alternativas que a nosotras como enfermeras nos permitan tener accesorios capaces de brindar una adecuada atención, brindar un tratamiento oportuno, eficiente y eficaz. Si yo como enfermera, teniendo todos los dispositivos que tengo al alcance de mi mano, con perfusoras, con infusoras, con scalps, con introductor que se retiran, con silicona, biocompatibles, termosensibles y tantas cosas, no utilizo este beneficio, entonces no estoy haciendo un buen trabajo. Yo tengo que saber utilizar cada uno de los recursos que tengo a mi disposición y utilizarlo adecuadamente. Si yo utilizo un material de poliuretano, ¿no?
excelente hemo y biocompatible, tiene gran resistencia, etcétera, etcétera, tiene fácil introductor. El de silicona también. Y de hecho, hoy por hoy, todos los elementos que estén formados con silicona son mucho más accesibles, ¿no? La única desventaja sería simplemente que el costo es un poco elevado, ¿no? Pero después, por lo demás, en realidad es mucho más accesible y mucho más fácil de manejarlo y de administrar. Tenemos el epicutáneo cava, que es de una sola luz, ¿no? Este es el epicutáneo cava. Tenemos este introductor. Es bueno que ustedes lo conozcan porque en algún momento vamos a tener que hacer nuevamente una práctica con respecto al epicutáneo para que les quede completamente claro, ¿no? Y puedan ustedes tener mayor manejo. Lo que vamos a hacer hoy en la tarde no tiene nada que ver con el manejo de los epicutanos, ¿ok? Eso yo quiero que quede muy claro. Lo que vamos a hacer hoy en la tarde es manejo estrictamente de lo que son accesos venosos. Es decir, ustedes van a poder canalizar las vías, ¿no? Y vamos a poder determinar cómo es que se canaliza, cómo es que se fija, ¿no? Cómo es que nosotros hacemos el mantenimiento y el manejo de estas vías endovenosas para evitar tener problemas posteriores y que dañen nuestra imagen como enfermera, ¿ok? Tenemos el catéter Nutriline, este catéter Nutriline que es de un solo lumen, ¿ya? Y normalmente estos catéteres vienen con un introductor que es pelable. Es decir, no queda el scalp, sino que este podría quedarse como podría salir y simplemente pelar, ¿no? Luego tenemos el Premicat, que es también de un solo lumen, que es mucho más corto para extremadamente prematuros, también es pelable. El Twin Flow, que es el que normalmente utilizamos, nosotros conocemos, manejamos en las UCIs neonatales, ¿no? Tenemos este es de 2 lúmenes, de 2 French, y el catéter se queda, la parte, el introductor sale, ¿no? El introductor sale y solamente va a quedar la parte siliconada hasta el momento que yo termine de colocar el catéter epicutáneo. Una vez que termina, sale y este se pela. Y luego tenemos el Multicat, que en algunas instituciones clínicas, por ejemplo, manejan estas que tienen mayor cantidad de French, ¿no? Ya no solamente un 2 French, pueden ser un 3 hasta un 3.5, inclusive 4. Lo que sucede es que tiene tantos lúmenes, ¿no? Por la cantidad enorme de medicamentos. Pueden pasarle dopamina, dobutamina, adrenalina, prostaglandinas, es decir, por cada uno sin necesidad de que en el interior éstas se mezclen. Son mucho más accesibles. La manipulación, bueno, o sea, yo creo que no queda duda alguna que cuando nosotros manipulamos antes, durante y después, la higiene, la asepsia es lo primordial. Pero no solamente eso, yo creo que también ustedes tienen que tener muy claro que cuando nosotros preparamos nuestro material, yo debo de saber perfectamente bien cuál es el material que yo voy a utilizar para cada una de las cosas que yo voy a realizar, por cada procedimiento. Si bien es cierto, mi personal técnico me va a ayudar a colocar, a preparar, la que está encargada del material de la mesa, quien va a supervisar finalmente que todo esté correcto antes de yo realizar mi procedimiento, soy yo. No es el personal técnico, es usted. Por lo tanto, es su responsabilidad. Porque, ¿qué pasa? Que cuando usted ya está en el procedimiento y de pronto no hay el apósito. Fulanita, pásame el apósito. Fulanita, pásamela. Fulanita, o sea, tras que ya el ambiente hospitalario es muy ruidoso, ¿no? Entonces le agregamos más sonido con nuestra voz y no creo que ustedes tengan la voz que tengo yo, que es dulce, ¿no? Muchas tenemos voces un poco más pitosas y más ruidosas, entonces es un poco difícil, ¿no? Entonces, todo eso hay que ponernos a pensar. La limpieza siempre con solución de clorexidina. En nuestra institución no tenemos solución de clorexidina. Lo que nosotros hacemos es limpieza con alcohol, ¿no? Alcohol puro. Y cuando son extremos prematuros, se hace una limpieza con solución alcohólica, pero luego se hace una limpieza final
con agua destilada, porque está visto de que el alcohol quema la piel del bebé. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Si nosotros tuviéramos todo lo necesario, pues otra sería la situación, ¿no? Pero a veces hay instituciones que no cuentan con todos los equipos que uno requiere. Bueno, y la manipulación siempre mínima, ¿no? Lo más mínimo posible, pero siempre verificando también, ¿no? Si yo voy a hacer un cambio, por ejemplo, de un tegadero, una limpieza, solamente se hace la limpieza cuando este tegadero ya está sucio, cuando está despegoteado o cuando yo veo que hay signos evidentes, pues, ¿no? de infección. Entonces, todas esas cosas yo también tengo que poner, ¿no? Para poder hacer mi trabajo. Y eso es todo. ¿Algo les ha quedado en duda? ¿Algo les ha quedado como para poder compensárselo después? Porque yo creo que ya tienen hambre, yo también. Entonces, sí, dígame. Así es. Bueno, a ver, vamos a ser honestas, ¿ok? Vamos a ser lo más honestas posibles, porque acá no se trata tampoco de contarles cuentos, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros seamos especialistas analizando vías no significa que por ahí no se nos vaya, ¿no? La situación. Hemos tenido casos extremadamente complicados, muy difíciles, donde en la primera no es posible, en la segunda no es posible, en la tercera no es posible, lo dejamos, descansamos un rato, tenemos todo nuestro material y nuevamente lo volvemos a intentar en una segunda oportunidad, pero evaluando, ¿por qué razón? Porque si yo en esta primera, segunda y tercera no lo pude hacer, significa que algo está condicionando el hecho de que no tenga éxito en esa canalización. Por lo tanto, yo tengo que medir todo lo que está pudiendo desajustar a mi paciente y que no me permita tener éxito. Entonces, de repente, yo lo dejo y le puedo aumentar un poco la temperatura de la incubadora, aumentarle la humedad, brindarle un confort, que el chico se tranquilice, ponerle sus gotitas de glucosa, dárselo a la mamá, que se relaje. Porque cuando el paciente más relajado está, mayor relajación es en todo su sistema corporal. Por lo tanto, la siguiente fase va a ser un poco más accesible. Yo voy a utilizar todos mis recursos de todo lo que yo he venido hablando en todo el diplomado, ¿no? Para poder acceder. 3. Si yo en la siguiente no puedo, nuevamente le doy una nueva chance. Pero en chicos más grandes, en chicos pediátricos, es un poco más difícil. Por lo tanto, hay que tomar ciertas medidas ahí ya para que pueda el chico relajarse. Yo he tenido oportunidad de canalizar vías en niños más grandes, en niños pediátricos, porque las colegas de pediatría no podían canalizar sus propias vías. Entonces nos llaman para que nosotros vayamos. Para esos chicos, en muchas ocasiones ha sido necesario ponerles midazolam, ¿no? Intramuscular, qué sé yo, o darle algo en la boca, o hacer que la mamá lo cargue para que el chico se relaje, conversarle, es decir, buscar las estrategias para poder hacerlo. A veces es un poco difícil. Yo no le voy a negar de que muchas ocasiones tenemos muchas dificultades para poder canalizar, pero la idea es que finalmente el producto esté, que se canalice, porque una vía no canalizada es tratamiento que va a estar descontinuado, ¿no? El chico va a ser baja de glucosa, si encima no come, o sea, yo tengo que lograr. Pero si usted se da cuenta, a pesar de las muchas dificultades que uno pueda tener, finalmente uno logra hacerlo. Puede pasar todo el turno, pero usted lo logra. Y de repente, si no es por anatomía, por fisiología, por tensión, pero usted lo hace. Eso no es así. ¿No?